Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este lunes juntos otra vez, dando gloria al Señor, dándole gracias por tanta bendición. La semana pasada no tuvimos porque yo tenía el Congreso de Mujeres allá en Misiones, que fue una gran bendición. Fue tremendo el Congreso, fuimos muchas mujeres y fuimos renovadas y fortalecidas y sanadas. El Señor es bueno. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendición, por tu protección, por tu dirección, Señor. Gracias, Señor, porque estamos contigo en esta tarde. Y queremos, Señor, que tú nos hables a través de la palabra. Instrúyenos y enséñanos, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos ahora aquí en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 47. Dice, y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces, estamos viendo lo que había pasado. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de los 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Qué tremendo, mis amados. Así que, humanamente hablando, esta era una escena trágica. En unos pocos minutos, Jesús fue traicionado, arrestado, abandonado. Como había estado orando, se estaba preparando, el Señor lo estaba fortaleciendo para todo lo que venía. Además, vamos a imaginar solamente encarar los 3 eventos en un lapso de tiempo tan breve. Ya vimos, fue traicionado, arrestado y abandonado. Traicionado por Judas, arrestado por los soldados y abandonado por los discípulos. Y ahí vemos que ser traicionado por uno de sus propios discípulos, ser falsamente arrestado por una banda decidida a matarlo y ser abandonado por sus amigos. Tenemos que entender cómo se sentía el Señor, sus amigos más íntimos, Pedro, Juan y Jacob. Así que así tenía que ser, así dice él, para que se cumpla, para que se cumpla. Así que el Señor Jesús estaba totalmente solo, pero así tenía que ser. Ni una sola mano, o una palabra abusiva o trato indigno tenía que ser soportado. Pero Él escogió estar ahí, estaba dispuesto a sufrir todo abuso y ver todo y soportarlo todo. Pero Él escogió estar ahí y el trato indigno para poder salvar al mundo. Así que podemos aprender mucho de esto del arresto. Judas traicionó a Jesús. Se lo ve a Judas guiando a la multitud para arrestar a Jesús. Judas era uno de los 12 apóstoles, era el de confianza. El Señor le había dado la bolsa, era el tesorero, alguien que profesaba ser seguidor del Señor.
Hacía apenas unas horas, en la víspera, que había estado sentado a la mesa del Señor, comiendo pan con él y metiendo su pan en el plato del Señor. Y ahora se le ve ya apartado, tomando literalmente la iniciativa en la traición del Señor. Hay demasiadas personas dentro de la iglesia, mis amados, que son como Judas. Profesan seguir a Jesús, pero con tanta rapidez se apartan. Algunos guían a otros en su oposición a Cristo. Y los vemos que están tan fieles y de repente ya ni nos saludan. Se van de las iglesias, se van hablando, se van enfriando, se van traicionando ellos mismos. Judas guió a una multitud para arrestar a Jesús. Judas se aseguró de que estuvieran armados. Temía a Jesús. Aprenderle, había dicho, aprenderle, él es aprenderle. Judas había presenciado el poder de Jesús y vio cómo había escapado de la multitud en ocasiones anteriores. Y él pudo pensar, también ahora se puede escapar. Pero estaba escrito que fuera así, que uno de los 12 lo traicionara. Judas fue enviado oficialmente por los religiosos, por los principales sacerdotes y líderes. La gente misma que debía haberlo recibido lo rechazó. Sus enemigos más duros eran los que profesaban creer en Dios y daban dirección al pueblo en la religión. Si Jesús volviera hoy a la tierra, si el Señor estuviera aquí con nosotros ahora, ¿cuántos religiosos lo rechazarían y se opondrían a Él? De hecho, ¿cuántos religiosos ya lo están rechazando? ¿Cuántos lo rechazan al ser revelado por a quien siguen? ¿Cuántos proceden a formular una imagen de Cristo conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos? Pero en el 48 dice, y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El primer cuadro presenta un compromiso engañoso, el de la traición. Qué triste cuando traicionamos al Señor, o cuando nos traicionamos a nosotros mismos, o cuando traicionamos a nuestros ideales, cuando traicionamos a nuestros padres, cuando traicionamos a la esposa o al esposo, cuando somos infieles. Qué triste, mis amados. Judas, el engañador, había hecho sus planes. Sería en la oscuridad, de noche, ahí en el jardín del Getsemaní. ¿Cómo reaccionaría la guardia del templo? ¿Cómo reconocería la guardia del templo a Jesús en medio de la oscuridad para evitar que escapase? Judas pensó y concluyó con un plan. Identificaría a Jesús yendo directamente hacia él para saludarlo con un beso. Hasta la fecha tenemos el dicho que con un beso me traicionas, o hasta decimos, ese es un beso como el de Judas. El beso era una señal de amistad, de compromiso, de compañerismo allá entre los orientales, particularmente entre amigos. Judas pensó que podía engañar. Los discípulos nunca sospecharían de su pecado. El punto aquí es la planificación. ¿Cómo planeó? Y el complot para el mal mientras profesaba seguir a Cristo. ¿Cuántos profesan seguir a Cristo y creer en Él y sin embargo planean robar, mentir, pasear, chismear, pecar? ¿Cuántos profesan ser leales a Cristo y sin embargo planean su lealtad hacia alguien más? ¿Cuántos de nosotros profesamos creer en Cristo y como Judas planeamos
servir a nuestros propios intereses. Y eso delante del Señor es muy grave, muy grave. Tenemos que entender eso. Judas el engañador ejecutó su plan, hizo lo que había planeado. Se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Las palabras «le besó» son fuertes. Significa versar con fuerza, vigorosamente, apasionadamente, fervorosamente, repetidamente. O bien Judas había planeado esforzarse para ocultar su pecado, o bien estaba nervioso y esto lo llevó a actuar apasionadamente. El pecado era suficientemente malo en sí, pero el engaño era peor. Era peor. Con frecuencia hacemos lo que planeamos, malo o bueno. Profesar fe en Cristo y vivir en pecado nos convierte en dos cosas: en traidores y en engañadores. Traicionamos a Cristo y nos engañamos a nosotros y a los otros. Jesús hizo una pregunta penetrante: amigo, ¿a qué vienes? Note que Jesús no amonestó ni reprendió a Judas. Le hizo una pregunta que forzó a Judas a escudriñar su engañoso corazón. Cristo aún quería alcanzar a Judas si fuera posible. Le pregunta: ¿a qué vienes, Judas? Me has saludado como si fueras mi fiel amigo. Has tenido comprometido y leal. Has venido con un compromiso a mí. La pregunta necesariamente tenía que penetrar y producir una aguda convicción dentro de un corazón engañoso. El engaño y el pecado fueron consumados. Cristo fue arrestado. En Jeremías 9:5 dice: «Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron a su lengua a hablar mentira, se escapan de actuar perversamente». Hermanos, tenemos que tomar conciencia de que no tenemos por qué traicionar a Jesús con nada ni con nadie. Que no tenemos que decir: «Te alabo, Señor», y hacemos cosas malas. Aún Santiago dice que no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Tenemos que de nuestra boca, si lo alabamos, que no salgan mentiras, que no salgan traiciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos leído, hemos estudiado la falta de compromiso de Judas, la traición, el engaño. Cómo a ti no se te engaña. Tú sabías a qué venía, pero le estabas dando la oportunidad a Judas de arrepentirse, como nos la das a nosotros cuando pecamos y nos ayudas a arrepentirnos y a volver al camino, Señor. Señor, si te hemos traicionado, perdónanos. Si te hemos puesto en segundo lugar, perdónanos. Queremos tenerte como primer lugar. En tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.